¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Es que es una gran familia. Dios anhela, desea y su voluntad es que esto se realice como siempre lo quiso. Eso estuvo en el corazón de Dios desde un principio. Tener una gran familia semejante a su Hijo Jesucristo. En Génesis 1, 26 a 27, entonces dijo Dios: hagamos a nuestra imagen, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. No hay término medio. Eso es lo que ha estado siempre en el corazón de Dios. Tener muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. El modelo es Jesucristo. Y le da esa naturaleza al hombre, la naturaleza de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos semejantes a Dios, parecidos a Dios. Esa es la sustancia. Cuando esto no ocurrió, cuando Dios pretendía una línea para el hombre, porque el hombre pecó, fue necesaria entonces la intervención de su propio Hijo para redimirnos de las garras de Satanás. No se había agarrado después, sabemos toda la historia. Redimir es rescatar, libertar, salvar. Ahora los redimidos, los que confiesan a Jesucristo como Señor, forman la iglesia. Debemos retomar el camino que Dios siempre quiso. La meta es ser como Jesucristo. Amén. Amén. Y ahí está la introducción entonces. Hay una línea donde el Padre nos pone y a la semejanza de Él. Esa línea empieza a correr, ese camino empieza a correr, el hombre cae, la línea va hacia abajo, le podía haberla hecho, y Jesucristo nos rescata y nos sube nuevamente a la línea que el Señor traía y empezamos a caminar en Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces seguimos, los redimidos, los salvados, los que hemos confesado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, estamos siendo entonces iglesia. En Colosenses 1:28 dice: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. ¿En quién? En Cristo. Maduros en el Señor, no como niños. Hay un proceso en nuestras vidas en que somos niños, somos adolescentes y somos adultos. Adultos, maduros en el Señor. Teniendo la mente de Cristo, pensando como Cristo, teniendo la actitud de Cristo. Entonces a Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Bueno, con esto quiero entonces introducir el tema a lo que vamos a ir en esta mañana. Como estamos destacando la persona de Jesucristo, yo quiero que nos vamos interiorizando de los milagros, de las señales y de los prodigios de Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿No hemos dado cuenta? Necesitamos esas cosas del Señor. Jesucristo hizo muchos milagros cuando anduvo en esta tierra. En este paso por esta vida hizo muchos milagros. Y el primer milagro fue el convertir el agua en vino. En la fiesta de bodas, Juan 2, 1 al 11, vamos a ir, no toda la escritura, pero vamos a ir dando pequeños pasos. Entonces fue convertir el agua en vino. Conocemos la historia, el vino se había acabado, había muchos invitados. La madre de Jesús, María, le dice: ¿por qué no
solucionas el problema y ves qué hace. Sabemos la historia, pero lo que quiero rescatar de esto es, dice que habían 6 tinajas. 6 tinajas con una capacidad de 50 a 70 litros cada una. Y yo estaba sacando cuenta que multiplicó 360 litros de vino, de agua en vino, de la mejor calidad. Y de eso, el mismo mayordomo se extrañó, dice, pero ¿cómo tú pones el mejor vino al último cuando se pone al principio y después cuando ya están todos medio mareados les das el vino malo? Aquí fue lo contrario, el vino excelente fue al último. Entonces tenía una gran cantidad de vino, 360 litros más vino es la cantidad que hizo el milagro el Señor. En Mateo 14, 13, 21 da de comer a muchos. Aquí multiplica entonces la comida. No había comida, estaban en un lugar solitario, no había donde comprar y los discípulos le dicen no hay comida para los que están siguiendo, tantos seguidores que había. Y conocemos también la historia denles de comer ustedes. Gran aprieto en los discípulos con qué, a dónde vamos a ir y con cuánta cantidad de plata tenemos para toda esta gente. El Señor multiplica 5 panes y 2 pescados. 4.000 personas comieron, 4.000 hombres, dice la Escritura, más mujeres y niños. Y aún sobraron 12 canastas. ¿Se dan cuenta las cosas que el Señor hace? Multiplica el vino, multiplica el pan, multiplica los peces, multiplica la comida. Otra de las cosas extraordinarias de Jesucristo, Mateo 8, 23 a 27, no importa, lo anotan, calma la tempestad. Va en un lago con sus discípulos, va en el bote, va tranquilamente dormitando y empieza una gran tempestad en el lago y empieza a mover el bote y los discípulos se asustan bastante. Y Jesucristo entonces calma la tempestad. ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se preguntaban las personas que andaban con él, ¿quién es? ¿Quién es este? Que hasta los elementos le obedecen. Jesucristo. Jesucristo. La pesca milagrosa, Lucas 5, del 1 al 11. Nada habían pescado toda la noche, pero Jesús les manda a echar nuevamente la red. Y esto es interesante que lo he mencionado en otra ocasión. En tu nombre echaremos la red. Como resultado entonces obtuvieron una cantidad de pesca. En tu nombre echaremos la red. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos y no nos resulta? ¿Qué tal si lo hago en el nombre de Jesucristo? Resulta. Cuando lo hacemos nosotros no nos resultan las cosas. Cuando estamos en el Señor resultan las cosas. Hemos pescado toda la noche, se nos vino la noche, la oscuridad. Y no hemos pescado nada. Echen la red. Lo haremos, Señor, porque solamente tú nos demandas esto y lo haremos en tu nombre. Y la barca dice que se hundía de tantos peces o de tantos pescados. Ya afuera de la mar son pescados, cuando están adentro son peces, ¿no es cierto? Sí. La pesca milagrosa. Camina sobre el agua, Juan 6, 16 al 21. Caminar sobre el agua. ¿Quién ha caminado sobre el agua aquí? Es imposible. Es algo contra toda lógica o principio físico. Pero Jesús lo realizó. Después, ¿quién quiso hacer lo mismo? Fue Pedro. Y se empezó a hundir Pedro.
Señor, Señor, que me hundo, que me ahogo. Cosas realmente extraordinarias hizo y hace nuestro Señor. Camina sobre el agua. Echa fuera demonios. Mateo 8, 28 al 34. La liberación de 2 endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron. Nosotros leemos la Escritura y las pasamos. Y es bueno meterse en la historia, meterse en el relato. Cuando leemos alguna novela, nosotros nos metemos en el relato. Y somos parte del jovencito de la película, claro, ¿no es cierto? Nos metemos y nos hacemos parte de lo que está ocurriendo en ese momento. Aquí también dice, cuando llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro entre los sepulcros. Qué extraño, entre los sepulcros. Yo imaginaba, entre los sepulcros y visualizaba en un cementerio Parque del Recuerdo. ¿Sería así como un Parque del Recuerdo, no? Nada que ver, ¿no es cierto? Y era una cuestión campo abierto, donde estaban los basurales prácticamente, ahí estaban los difuntos, sucio, con basura, y estos tipos andaban en medio de ellos, entre los sepulcros. Y tiene que haber sido de temor pasar por ese lado, tenebroso, claro, oscuro, hediondo, feo, y nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y además 2 tipos que están endemoniados, feroces, que atacaban, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron. ¿Quiénes gritan? Los endemoniados. ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? Siempre lo leemos así. ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? Aquí dice que le gritaron. O sea, le decían, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Así le gritaban. No, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? No, le gritaban, dice. ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Todavía no es el tiempo. El tiempo llegó después, cuando Jesucristo derrotó a Satanás. Pero aquí Jesucristo derrota y echa fuera los demonios de estas personas. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdo. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Murieron muchos de los cerdos entonces en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Bueno, ellos fueron y le contaron, fíjate que, ¿se acuerdan ustedes de los endemoniados que estaban ahí en el cementerio? Sí. ¿Saben que ahora ya no están endemoniados? Bueno, ¿y qué les pasó? Le decían los del pueblo. Es que vino un hombre y expulsó los demonios, expulsó lo que había dentro de ellos, esos espíritus inmundos que están dentro de ellos, y ahora están los más normales. Jesucristo dice, ¿dónde están los otros 9 que sané? ¿Se acuerdan?
Eso es lo que muchas veces ocurre. El Señor nos sana y la ingratitud y nos sanó, ¿no? Pues sí, nos sanó. Cuando el Señor nos sana tenemos que dar testimonio. Yo me recuerdo que cuando me sanó el Señor del corazón, yo quería contarle a todo el mundo hasta que me tuvieron que parar. Oye, ¿sabéis qué más no conté más la cuestión del corazón? Me dijeron. Entonces me tuve que quedar callado. Pero yo hubiera seguido contando lo del corazón.